Este mes lo hemos denominado mes del despertar. ¿Mes de qué? ¿De qué? Es que dile a tu hermano, despiértate. Despiértate. A muchos el calor los adormece, ¿verdad? Andan con cara de sueño. Y espiritualmente también la Biblia nos dice, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces ese letargo, ese adormecimiento no es lo que Dios quiere para nosotros. Quiere que estemos, la iglesia tiene que estar como despierta, tiene que estar despierta. Y quiero leer un pasaje en Hechos 12, capítulo 1, del 1 al 5, y después vamos a leer en adelante este pasaje en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, por ese tiempo el rey Herodes Agripa comenzó a perseguir, diga perseguir, comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó a matar, diga matar. Mandó a matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan, también llamado como Jacobo. Jacobo y Juan eran hermanos. Cuando Herodes vio que esto, dice, cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Esto sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió en la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 escuadrones, de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, lea lo que sigue. La iglesia oraba fervientemente por él. Mientras Pedro estaba en la cárcel, mientras Pedro estaba bajo una amenaza de muerte, mientras Pedro estaba encarcelado, atado y custodiado las 24 horas del día, 16 soldados asignados para cuidar a que Pedro no se les escapara. La Biblia dice, Jesús no mencionó refiriéndose al ladrón, pero entendemos que Satanás es a quien se refiere. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Satanás siempre busca detener la obra de Dios. Se levanta Herodes y no es el mismo Herodes de tiempos de cuando Jesús iba a nacer. Hay varios Herodes, pero todos ellos figura de Satanás y todos ellos lucharon contra la obra de Dios. Todos ellos se opusieron a Cristo, a Dios, a la palabra. Herodes el Grande era el rey que mandó asesinar a los niños cuando el tiempo de Jesús, ¿verdad? Que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Ese es el primer Herodes, Herodes el Grande, rey en Galilea. Después hay otro Herodes, Herodes Antipas. Este era rey cuando Juan el Bautista fue decapitado. Es el que mandó a decapitarle a él y ponerlo en charola de plata por el baile que había hecho la hija de la mujer con la que él vivía, la mujer de su hermano. Fue otro Herodes. Y aquí viene un tercer Herodes, es el nieto. Entonces el abuelo, el padre y ahora el nieto. Hay generaciones, ¿verdad?, que han servido al diablo. Generaciones que siempre se han opuesto a la obra de Dios, pero también hay generaciones que le van a servir a Dios. Hay generaciones que van a hacer la obra de Dios y hay generaciones que Dios va a levantar para su gloria. Este es el nieto Herodes Agripa, que ahora, como dice que se dio cuenta que habían matado a Jacobo, los judíos, ¿verdad?, se estaban contentos. Él quiso seguir matando cristianos, matando apóstoles. Satanás, para detener la obra de Dios, ataca a los que sirven, ataca a los que emprenden, ataca a los que se levantan, a los pastores, a los ministros, a los líderes, a las maestras, a los de audio, a todos los que sirven. Amén. ¿Cuántos sirven en la iglesia? ¿Cuántos sirven en la obra de Dios? Levanten sus manos, bájela. Todos los que no sirven digan, por eso yo no sirvo, ¿verdad? Porque el diablo me ataca. No, el diablo te va a atacar también. Amén. Ahorita no se molesta, te enreda solo.
Te tiene ahí detenido con muchas cosas. El que no ha visto, miren, muchas veces han dicho, yo no creo en Dios. Todo aquel que dice que no cree en Dios, pruebe servirle a Dios. Y va a ver si Dios no existe. Y va a ver si no hay un enemigo que se va a levantar contra ti. Si no, alguien decía también, si no has visto a Satanás, si Satanás no ha venido en contra tuya, es que a lo mejor caminan juntos. No estás en un camino en contra de Satanás, sino vas en el mismo camino. Y dice, pues ¿para qué? No chocamos. Ahí vamos. Él va conmigo. Satanás va a atacar las cabezas, va a atacar a los líderes, va a atacar a los siervos de Dios. Pero a los otros, a los que no sirven, también eso se los va a devorar, a los débiles, a los incrédulos, a los enfermos del alma, a los rebeldes. Él se los va a devorar. Esas son una botana para cuando Él se enoja. Amén. Entonces hay varios enemigos, varios Herodes en la Biblia, pero son figura de Satanás. Satanás los persigue, hay persecución. Satanás, cuando ve que una iglesia está creciendo, o antes de que crezca, fíjese, Herodes representa al maligno cuando ve que alguien tiene un llamado. Aún una iglesia, un ministerio tiene llamado, pero es muy pequeño todavía, y entonces quiere matarlo antes de que crezca. ¿Sí me explico? A veces es así. Dice, no, este se ve que si crece va a ser poderoso, entonces vamos a matarlo desde pequeño. Se ve que este ministerio va para cosas grandes, entonces vamos a atacarlo antes de que crezca, antes de que se multiplique, y siempre va a estar ahí. Esta es figura de Herodes el grande, el papá, el que mandó a matar a los niños, asesinar a los niños. Se puso con Jesús cuando era niño todavía, no cuando era grande. Antes de que crezca lo voy a acabar. Pero después dice que mandó a matar a varios. El tercer Herodes los metió a la cárcel y no con eso los mató. Mató a Jacobo. E iba a matar, cuando vio que le agradaba esto a los judíos, iba a matar a más apóstoles. De hecho, encarceló a Jacobo o Santiago, como dice esa versión que leímos, porque les había agradado a los judíos. Y ahí, ¿cómo explicarlo ahí? Hay que cuidar leyes o acciones políticas que agradan a ciertos grupos, pero que desagradan a Dios. No sé si me expliqué. Herodes hizo algo malo, pero agradó a unos. Qué bueno que mató a esos cristianos. Qué bueno que me acabara con todos los cristianos. Y entonces dijo, les gustó, pues voy a matar a más. Y eso muchas veces pasa en la actualidad. Hay leyes, hay acciones políticas que agradan a un cierto grupo porque está persiguiendo, atacando a cierto otro sector. ¿Sí me explico? Vamos a votar a favor de la muerte, que ya pueda la mujer abortar, que ya tenga el derecho de matar a un niño, no importa la edad. No les va a agradar. Vamos a prohibir la religión en la escuela, vamos a quitar la Biblia, y algún sector le agrada todo lo que hacen, y entonces empiezan a hacer más leyes. Me estoy explicando. Empiezan a hacer más leyes que les agradan. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no hacer lo que desagrade a Dios. ¿Sí me explico? Tener cuidado de no desobedecer las leyes, pero también ver qué leyes contradicen la palabra de Dios. Y puede haber este confrontamiento, sí, puede haber este tipo de persecución. De hecho, hay mucha persecución. Usted sabe que hay lugares donde está prohibido predicar la palabra, donde está prohibido y es pena de cárcel. En otros lados es pena de muerte el meter Biblias en ese país. Entonces siempre Satanás busca perseguir o ha perseguido a la iglesia. Ahí está Jacobo, ¿verdad? Que fue degollado, mientras Pedro queda encarcelado. Ya había pasado que Pedro ya había estado en la cárcel algunas veces. Hechos 5:17 nos menciona, traducción en lenguaje actual, que habían sido liberados en otra ocasión. El jefe de los sacerdotes y todos los saduceos que los acompañaban sintieron mucha envidia de los apóstoles. ¿Por qué los atacaban? Por envidia. ¿Qué sentían los otros grupos religiosos? Envidia. La envidia puede llevar a matar a alguien, a odiar a alguien. ¿Qué hizo Caín contra Abel? Lo mató. ¿Por qué?
Por envidia. Levanta tus manos y diga: yo no voy a envidiar a nadie. Al contrario, me regocijaré cuando Dios bendiga, cuando Dios levante, cuando Dios use a mi hermana o a mi hermano. Amén, amén. Dile a tu hermano ahí: Dios te bendiga, Dios te levante, Dios te dé más de lo que me ha dado a mí. Porque todos queremos ser bendecidos, todos queremos que sean bendecidos otros, pero no más que nosotros. Y ahí, ¿cómo se vence la envidia? Dios que levante. Amén. La que está soltera, pues que te cases, manita, pues ya ni modo. Y con un buen hombre, no alguien que te maltrate. Amén. ¿Quiere quebrantar el espíritu de solterona? Ore por las solteras. Amén. ¿Quiere quebrantar el espíritu del solterón? Sea padrino de otro que se va a casar. Dale, hermano, órale, yo te compro el traje. Órale, yo te pongo el pastel. Amén. No esté usted negro de envidia. La envidia, dice, los hizo meterlos a la cárcel. Por eso mandaron que los arrestaran y los pusieran en la cárcel de la ciudad. Pero en la noche un ángel, diga un ángel del Señor se les apareció y abrió las puertas de la cárcel y los liberó. Luego les dijo: vayan al templo y compartan con la gente el mensaje de salvación. ¿Qué tiene que hacer la persona que ha sido libre? ¿Sí lo entendemos? ¿Sí? ¿Entiende la palabra? ¿Es claro ahí o no? Por eso Satanás no quiere que tú leas la Biblia. Hay algunos que los ha dejado que lean la Biblia, dice al fin que ni le entiende nada. Al fin que se confunde y saca otras cosas que ni son la verdad. Pero este sí le entiende. ¿Cuántos leen la Biblia y entienden la palabra? Levanten su mano. ¿No todos? ¿Cuántos no entienden la palabra? Levanten su mano también. Usted léala de todos modos, pida que Dios le dé ese entendimiento. Si no sabe, no entiende algo, pregúntele a Dios: Señor, ¿qué quisiste decir aquí? Amén. Pero nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo, Él nos ilumina el entendimiento. Quizá estas personas que no entienden no han recibido el Espíritu Santo. No han sido llenos del Espíritu Santo, no han sido bautizados del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo dice: los guiará a toda verdad. Él hablará de lo mío. Es la obra del Espíritu Santo, guiarnos por la verdad, enseñarnos las Escrituras. Si usted está leyendo ahí y yo le pregunto: ¿qué hay que hacer cuando una persona es libre? Hermana Yolanda, compartir la palabra. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos han sido libres de cadenas, de amargura, de enfermedades, de pobreza, de derrota? ¿Cuántos son libres en el nombre de Jesús? Ahora, ¿qué tienen que hacer? Ir y meterse a otra cárcel. No. Ir a agarrar otra cadena. No. Yo dijo ahí se le está diciendo: vayan y compartan el mensaje de salvación. Vayan y compartan. Entonces, ¿por qué nos mete Satanás? ¿O por qué los mete Satanás en prisiones? Para que no compartan la palabra. ¿Por qué encarceló a Pedro? ¿Por qué encarceló a Pablo? Para que no compartieran la palabra. ¿Me estoy explicando? Dios te puede meter, el diablo te puede meter en una prisión para que no compartas la palabra. De hecho, si no la compartes, si no estás compartiendo la palabra, quizás porque estás metido en una prisión y no te deja ahí hablar y no puedes hablar y estás ahí encadenado y atado. Pero el que es libre puede hablar la palabra, puede predicar la palabra ahora. Pedro y Juan y otros apóstoles fueron liberados de una manera sobrenatural. El mismo Jacobo fue liberado porque tomaron a los apóstoles, fueron liberados por el ángel, les abrió la prisión. Pero en otra ocasión Jacobo no fue liberado, fue decapitado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a veces nos libra y en otras ya no. ¿Sí me explico? Dios permite a veces que ya la gente ahí quedó. Pedro fue liberado, pero al final fue crucificado. Muchos de esos apóstoles fueron
perseguidos, murieron de una manera pues trágica, no fue por cuestiones normales. Por ejemplo, Mateo, el evangelista, fue decapitado con una espada. Marcos, otro evangelista, murió en Alejandría después de ser arrastrado por las calles de la ciudad. Lo arrastraron por toda la ciudad. Lucas fue ahorcado en un árbol de olivo en Grecia. Pedro fue crucificado boca abajo, ¿verdad? Dice la historia que lo iban a crucificar. Dijo: yo no merezco, no soy digno de morir igual que mi Señor, pónganme de cabeza. Y fue crucificado de cabeza, boca abajo. Jacobo, lo acabamos de oír, Jacobo Santiago, que menciona este pasaje, decapitado en Jerusalén. Jacobo, el otro Jacobo que menciona, el menor, fue arrojado en un lugar alto, desde un lugar alto, y después agarrado a palos hasta que murió. Felipe fue ahorcado. Bartolomé fue azotado y golpeado hasta la muerte. Andrés, escúchese, me impresionó, Andrés fue crucificado, pero predicó en voz alta a sus perseguidores hasta que murió. Wow. Lo clavaban y él les predicaba: arrepiéntete, Cristo te ama, renuncia a tus pecados. ¿Sí me explico? Y le clavaban la otra mano y seguía predicando, y le clavaban los pies y seguía predicando, y lo clavaron ahí, esperaban su muerte. Pero mientras él vivía, él predicaba la palabra hasta el último aliento. Qué loco, ¿verdad? Qué loco puede ser una persona. Estaba endemoniada, estaba enajenada. No, estaba llena del Espíritu Santo, que a pesar de que lo estaban crucificando, él seguía predicándoles la palabra. Judas fue matado con flechas de un verdugo. Matías apedreado, luego decapitado. O sea, primero lo apedrearon, después lo decapitaron, igual que Bernabé. Pablo decapitado. ¿Qué quiere decir? Muchos de ellos fueron asesinados por predicar la palabra de Dios. Pedro tenía esta amenaza. Pedro estaba ahí cautiverio. Dice, habiendo apresado, lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de soldados. En otra versión dice 4 cuaterniones de soldados para que lo guardaran. Eran cuadrillas de 4 soldados. Lo puso bajo vigilancia. Él se acostumbraba que cuando un soldado de máximo peligro, lo custodiaran aún dentro de la celda, no afuera, adentro. Le ponían una cadena en el brazo derecho y en el brazo izquierdo del soldado, y ahí dormían con él. El soldado estaba ahí. A Pedro lo consideraban tan peligroso que no le pusieron un guardia, un vigilante, le pusieron 2 ahí y 2 afuera de la celda. 4 soldados, uno a la izquierda. Si se volteaba para Pedro para dormir a la izquierda, abrazaba al soldado de la izquierda. Se volteaba para la derecha y acá estaba el soldado de la derecha. Allí estaba de encadenado por 4, 16 soldados. ¿Qué quiere decir? Que entonces 3, según ellos piensan los comentaristas, había turnos, no era todo el día, eran turnos de 3 horas. Cambiaban cada 3 horas, cambiaban esos 4 soldados, turnándose. Si se les escapaba el soldado, el prisionero, el soldado pagaba con su vida. Y de hecho al final del capítulo ahí dice, los llamó Herodes, les preguntó, investigó qué pasó y los mandó matar. Fuertemente custodiado. Pero ¿qué pasaba con Pedro? Veamos a ver versículo 6. Hechos 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, una noche antes de que muriera, la última noche, podríamos decir, con vida de Pedro, pensaba Herodes, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué hacía? Durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahí están los 2 soldados, a un lado, un soldado de cada lado. Pero Pedro, ¿qué hacía? Dormía. ¿Quién puede dormir la noche antes de que lo vayan a matar?
Si algunos no duermen la noche antes de que se van a casar. Ay, Dios mío, ayúdame. Si es posible, pase de mí esta copa. No, no, no. No pueden dormir en ciertos momentos ¿sí me explico? De nerviosismo, de lo malo o aún de lo bueno. No puedes dormir por todos los pensamientos, las emociones. Él, ¿cómo se puede acostar y dormir ahí tan tranquilo? Es una persona que ya había sido liberada antes, y él dijo: si Dios me liberó, me puede volver a liberar, y si no, me voy con él. Así es que, ¿cuál es el problema? Es una persona, Pedro nos está mostrando la confianza que debemos de tener en nuestro Dios. El diablo está diciendo: lo voy a matar, lo voy a destruir, voy a acabar con él. Pero Dios está diciendo: yo tengo un plan para Pedro. Pedro todavía no va a morir. Envía un ángel para sacarlo, para salvarlo. Que déjame decirte que pueden venir malas noticias, puede venir un dictamen, un diagnóstico del médico que te diga: te vas a morir, o estás enfermo, o es una enfermedad que no puedo curar, que va a ser muy costosa, muy grave. Es lo que el diablo va a decir. Pero Dios dice: yo tengo salida para tu vida. Yo todavía estoy en control. Yo puedo hacer milagros, yo puedo abrir prisiones, yo puedo romper cadenas. No importa lo difícil de la situación. Estaba muy difícil que Pedro pudiera escapar en lo natural, ¿sí me explico? Pero pasó hubo algo que cambió esa situación. ¿Cuál fue? Lo leímos al principio del primer versículo. Y la iglesia oraba fervientemente. ¿Qué hace la diferencia? La oración. La oración hace la diferencia, pero no una oración básica, rutinaria, aprendida, repetitiva y todos esos adjetivos. Hay un tipo de oración. Dios le llama oración ferviente, ardiente. Eso significa con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Eso es una oración poderosa. Y hemos dicho, la oración más poderosa no es la que sale solo de mi corazón, de mi mente, en mis palabras, sino en la palabra de Dios. Tu palabra dice esto, tu palabra ha declarado esto, y yo lo creo y lo voy a ver y confieso la palabra de Dios, me pongo de acuerdo con tu palabra. Esa palabra tiene poder, esa oración tiene poder. La iglesia empezó a hacer entonces no un tipo de oración de ruega por él, torre de marfil, ruega por él, y Arca de la Alianza, ruega por él. No, eso no tiene poder. Eso no abrió ninguna puerta. La iglesia hacía oración ferviente por él. Hasta dan ganas de entrar ahí en esa oración. Estuvimos en una iglesia. Pasábamos por la avenida. Ya habíamos pasado, estaba cerrado. Pasamos de día. Mira aquí, iglesia. Seguimos nuestro camino y en la noche volvimos a pasar, íbamos a otro lugar, pero la iglesia estaba abierta y se oía alabanza y nos detuvimos, ¿verdad? Como los que pasan, a ver, y todos brincando ahí, y panderistas, y decían: creo que es un ensayo de alabanza, dijo Beto. Creo que es un ensayo de los de alabanza. Pero hay varios, no nomás los de alabanza. Pues vamos a entrar a ver si no nos corren estos. Y entramos, hermano. Y entramos a ese lugar, ¿verdad? Y ya están dos servidoras que pues no, nada que ver. Ya casi como que ¿van a entrar o no? Sí, ya nos pasamos. Y todos danzando, hasta uno sacó a Beto, luego vente para acá, y empezaron a danzar acá los hombres. Toda la iglesia. Pensábamos la iglesia, parece que era una reunión como de liderazgo. Después vimos discipulados, vean como 30 y tantas personas, pero todos al frente, no allá en su lugar, todos al frente, de un lado, de otro lado, todos danzando al Señor, todos alabando al Señor, todos glorificando al Señor. No había instrumento, no había guitarrista, no había tecladista, había pura pista, pero estaba la presencia de Dios ahí. La gente danzaba y la gente alababa, y ese es el lugar, ese es el momento, esa es la forma en que nosotros entendemos que así tiene que ser la iglesia. Amén. Tenemos todos los recursos, pero a veces dejamos de ser fervientes en nuestra adoración. Cantamos de labios, no de corazón. Danzamos por nuestros pies, pero no porque tenemos el gozo del Señor en nuestra vida. La oración ferviente. Y bueno, y dio tema y dio palabra, y al final dijo: hoy tienen impartición, ¿verdad? Sí, ¿quién se va a quedar?
Y levantaron la mano varios varones, 3 o 4 hombres. Y como sabía que estábamos nosotros, explicó el pastor: impartición. Es que impartición es los que se quedan hoy hasta las 2 o 3 de la noche, de la mañana. Hoy es impartición. Ellos vienen aquí a esta reunión y se van a quedar. Van a estar en oración ferviente hasta las 1, 2, 3 de la mañana. Y después mañana se van a su trabajo. Hombres que se quedan ahí unas horas más buscando la presencia, buscando la llenura, buscando ser llenos de Dios. Esa es oración ferviente. ¿Cuántos quieren una impartición? No, usted quiere que un profeta venga y le diga: recibe, y así te dice el Señor, irás a las naciones. Eso no es, ¿verdad?, como lo están entendiendo. La impartición viene del cielo. La impartición viene de lo alto. La impartición viene cuando tú estás de rodillas. La impartición viene cuando oras y buscas de la presencia del Señor. Yo creo que necesitamos establecer y aprender algo. Si Dios nos permitió ir a ver esa actitud, esa forma de expresión, porque Dios quiere también que nos metamos en oración. Amén. En impartición, buscar y venir los líderes. ¿Cuántos vienen a la reunión de oración los viernes? Ni sabía que había oración. Si hay. Es que la ponen los viernes a las 5. Yo no puedo a las 5. Pues entonces vente a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la noche. No importa. Pero ven y busca la presencia de Dios. Quieres que la prisión se abra, que tu familia sea liberada, que las cadenas de droga, de vicios, de pecados se rompan en tu familia. Ven a orar, busca la presencia de Dios. Ora de día y de noche, ora con todo tu ser, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, porque solamente eso hace que la presencia de Dios se mueva. Diga conmigo: la oración es la llave. Había manera de que Pedro se librara en lo natural, pero la oración no es algo natural. La oración toca esferas sobrenaturales. ¿Está conmigo? Ardientemente. El plan de Dios es ser ejecutar a Pedro, pero los creyentes, la iglesia, estaba orando por Pedro. ¿Sabe que Satanás no se detiene? Que la obra del diablo no se detiene, que los satanistas ayunan y oran continuamente. Ofrecen sacrificios de animales y aún de personas continuamente. Y la iglesia no ora. Y la iglesia no ayuna. Y la iglesia no se esfuerza por buscar de Dios. Entonces, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué no estamos en el nivel que Dios quiere que estemos como iglesia? Satanás siempre va a buscar atacarnos. Me recuerdo hace poquito que pasó esa procesión por acá. ¿Usted cree que fue casualidad? ¿Cuántos estuvieron cuando pasaron por acá? Va desfilando. Yo no pude salir. Hubiera salido alguien a tomar fotos, hermano. De verdad, cuando pase algo, tomen fotos. Salgan ahí a orar, a cubrir la iglesia. Porque usted cree que pasan ahí nada más para presumir su bonita imagen. Pasan a atar, pasan a maldecir, pasan a lanzar cosas contra la iglesia, contra los líderes, contra el pastor. Aquí. ¿Y cuántos oraron? ¿Cuántos salimos a orar? ¿Cuántos estamos orando? ¿Cuántos levantamos vallado? ¿Cuántos cerramos brecha para que esto no llegue a nosotros? Esta semana pintarrajearon el templo, las paredes. Si usted ve hoy 2 tonos, pues es porque se cubrió lo que hicieron. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Que estamos siendo inadvertidos para el diablo? ¿Que ya no nos está tomando en cuenta? Que ya nos vio, ya está aquí, ya le está preocupando que la obra de Dios esté creciendo y que lo que Dios está haciendo ya está repercutiendo en su reino. Pero Él no se va a quedar detenido. Tenemos que levantar vallado, tenemos que meternos fuerte en oración y en ayuno. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? Si usted entiende la palabra, así como dijo, sí lo entiendo, entonces cumplamos la palabra. Si eres libre, predica la palabra. Si hay esclavos, oremos, intercedamos para que salgan de su prisión. Es que a mí me da pena, es que yo no sé qué hacer, es que yo no sé hablar.
estás encarcelado quizás. Quizás hay cosas que te han detenido, pero la oración cambia toda situación. Amén. La oración cambia. La iglesia hacía oración fervorosa, dice otra versión, ardiente, y empezó a cambiar la situación. No importa cuáles sean los planes del enemigo, Dios es más fuerte, Dios es más grande, Dios es más poderoso, Dios es el todopoderoso. ¿Cuántos le dan gloria? ¿Cuántos dicen amén? Volvamos a la oración. La oración es el oxígeno del cristiano. Músico que no ora, músico que no adora. Si no adoraron, no oraron en la semana, vienen aquí y no tenemos nada que dar. Yo siempre les he dicho, el vacío, el lleno llena, el vacío vacía. Cuando una persona sube al altar, va a dar una palabra y va lleno, va a llenar la vida de otros. Pero cuando va vacío, va a vaciar la vida de otros. El lleno llena, el vacío vacía. ¿Ha oído alguna oración a veces, verdad, que son vacías? Cantos y alabanzas que son vacías, que dice, pero no estamos ni, ¿verdad? Estamos lejos, a kilómetros del lugar santo. No digamos, estamos bien perdidos. Hemos perdido la oración. Hemos dejado en segundo lado la oración, cuando lo primero debe de ser la oración. La oración. Ministro que no ora, cristiano que no ora, su ministerio tiene un sabor de muerte para muerte. No va a impactar el reino de las tinieblas. La oración es la cenicienta de la iglesia. Nadie la quiere, todos la menosprecian. Vengan a oración, vamos a hacer un culto de oración, vamos a hacer una velada de oración, vamos a hacer un congreso de oración. Pero nadie va. Puede ser de otro tipo y ahí la gente sí va. Pero la oración es la cenicienta de la iglesia. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelectualismo ni las brillantes sedas de la filosofía o de la profecía o del apostolado. No, están, ¿verdad?, que llaman la atención. No, es usa los delantales de la humildad, de la obediencia. No teme arrodillarse ante su Dios. ¿Cuántos todavía pueden doblar rodillas? Hay iglesias donde ya no se acostumbra a arrodillarse, donde ya no hay una lágrima, hermano, en la presencia de Dios. Y no es que tengamos que llorar, pero es que el estar en la presencia de Dios nos provoca derramarnos como Ana delante del Señor, ¿cierto o no? Pero tú nota como músico, ¿qué nos estás dando? Tú nota como cristiano, ¿qué estás ofreciendo a Dios? Son de los dos lados, de aquí hacia allá, pero de allá también hacia acá, y todos hacia Dios. ¿Qué le estamos ofreciendo? La iglesia se reúne para adorar a su Señor. La iglesia se reúne aquí los domingos para cantarle a un Dios vivo, no a una imagen, no a una estatua, sino al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, aquel que nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. No le cantamos a las paredes. Cantamos a Dios, al Dios verdadero. La oración hace la diferencia. Si algo influye en la tierra y en el cielo, es la oración. Hechos 12, seguimos en el verso 26. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Qué difícil salir de ahí. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Líder de alabanza, yo me preguntaba siempre, Señor, la iglesia de hoy, la iglesia está aquí mientras dirigía, ¿qué tienen? ¿Vienen cargados? ¿Están atados? ¿Qué es lo que tienen? Y Dios ponía a veces cambiaba los cantos. Por eso nunca me gustó hacer una lista de cantos, porque ves, mi lista salía volando de acuerdo a lo que Dios ponía en mi corazón hacer. Diles que se despojen, vienen bien cargados. Mira, todavía no han soltado sus preocupaciones. ¿Cómo van a avanzar? Tienen una tonelada de angustia. Están clavados al piso. Entonces vamos a soltar esto. Deja todo lo que esté en tus manos, todo lo que traigas ahí, tu preocupación, y levanta tus manos. Levanta tus manos hoy. Levanta tus manos. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y ahora sí, esa música sí ya está ahí, pero instrumental, hermano, no queremos cantar. Ya la quitaron.
Levanta tus manos. El levantar las manos es enfocarnos a Dios. Levanta tus manos, levanta tu mirada hacia Dios. Espíritu Santo, te necesitamos. Venimos a adorarte, venimos a tener un encuentro contigo, Dios. No a cumplir un requisito, no a pasar lista de asistencia, sino a estar en tu presencia, Señor. Oh, gracias, Señor. Más de ti. Él viene cuando le buscas, cuando le adoras de corazón, cuando te enfocas, porque a veces todos entramos en diferentes estados de ánimo. ¿Cómo viene la iglesia, Señor? Viene cargada, viene angustiada, viene afligida. Más de uno viene golpeado. Oh, Rabashai, alguno está enfermo, alguno está su alma dolorida, preocupada, en angustia. Otro está bien atado, custodiado celosamente, porque es un peligro para el diablo. Y el diablo no lo ha dejado y no lo ha soltado ni de día ni de noche. Guardias de 3 horas, cada 3 horas cambian demonios que lo vuelven a venir a atormentar. ¿Te das cuenta qué tremendo es eso? Pero tú adórale. Pedro dormía, Pedro confiaba en el Señor. David decía: oh Jehová, muchos son mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres mi escudo, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Oh Padre, más de esa libertad, Señor, que solo tú puedes dar, Señor. De repente una luz intensa iluminó la celda. Solamente esa oración puede hacer y provocar que la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de la gloria de Dios caiga en un lugar. Queremos tu luz brillando en nosotros, Señor, ahora. Que venga tu luz, Señor, a disipar toda oscuridad, toda tiniebla. Esa cárcel, esa prisión se llenó de la luz de Cristo, de la luz de Dios, de la luz del Evangelio. Necesitas esa luz. Has caminado en la oscuridad, no sabes qué hacer, qué decisión tomar. Pide esa luz, Señor. Hoy pedimos esa luz sobre nosotros. Ilumina nuestro camino, Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Hoy el Señor va a abrir prisiones. Me da más volumen. Hoy el Señor va a abrir cadenas, va a romper cadenas. Amén. Dice de repente. De repente, ¿por qué? Provocado por la oración. La oración es satelital. Tú oras, sube allá a la presencia de Dios y de Dios manda la ayuda a donde tenga que llegar. No necesitas estar en el lugar para que algo pase. Tú puedes orar y va a llegar allá. Amén. Ellos estaban orando ahí en un lugar, en un aposento alto, en una casa, escondidos, para que no los apresaran también. Pero Dios oyó la oración y envió al ángel. Y ese ángel, dice, cuando llegó, iluminó ese lugar. Una luz intensa. La oración provoca un mover sobrenatural. Otra vez diga conmigo. La oración provoca un mover sobrenatural. Vamos a orar por milagros. Si no hay oración, es que yo tengo fe, pero hay que orar, ¿verdad? Hay que creerle, hay que estar buscando del Señor. Esa oración ferviente de unos pocos logró esto, que el ángel se moviera, que Dios enviara un ángel. Eso es un mover sobrenatural. Entonces
no es algo natural. No había manera natural para poder liberarse Pedro. No era escapista, no era Houdini. Pero algo sobrenatural. Ese ángel se movió, ese ángel llegó a ese lugar. Dice Gálatas 3:3. ¿Será posible que sean tan tontos? Le habla a los Gálatas, no a nosotros. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? La vida cristiana se vive en el Espíritu. Si tú no andas en el Espíritu, no estás en la vida cristiana. Cristo no está en ti, por más que vengas a la iglesia. Es que no entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer? Oren por mí o guíenme. Nace primero. Tienes que nacer en el Espíritu. Si no has nacido, no has conocido al Espíritu, pues entonces has perdido toda tu vida. Tantos años. Naciste en un hogar, en una cuna cristiana, pero tú no naciste del Espíritu. Comenzaron por el Espíritu. Nuestra vida verdadera, espiritual, comienza cuando el Espíritu hace morada en nosotros. Amén. Dice, serán tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? La vida cristiana se vive en el Espíritu. Lo que hagamos tenemos que hacerlo en el Espíritu, con la fuerza del Espíritu, con la guianza del Espíritu. ¿Está conmigo? No en nuestra fuerza, no en lo natural, en lo espiritual, en lo sobrenatural. La oración que cambia las cosas, ¿verdad? Todos hicieron esas oraciones que movieron algo en esferas sobrenaturales. Por ejemplo, Moisés clama a Dios y el mar se abre. El mar se divide en dos y pudieron pasar en seco. No era una oración normal de Padre, gracias por la comida, gracias por el vestido. No, era algo que movió, desató algo sobrenatural, que hubo un milagro ahí. Josué ora para que los muros de Jericó caigan, gritan, hacen algo en lo físico, pero repercute también en un ámbito sobrenatural. Ora y Dios le revela, hay pecado en el campamento. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué tuvimos derrota, Señor? ¿Por qué pasó esto? Ora a Dios y le dice, pecado, Israel ha pecado. Y le revela quién es, ¿verdad? Fue Acán que tomó lo que no debía, pero Dios le reveló por medio de cuando hizo esa oración. Ana ora y recibe la promesa de un hijo y recibe a Samuel. Daniel ora y le son reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ore y que ayune, y su enemigo Amán muere en la horca que él mismo había preparado para matar a Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto. Elías ora y lluvia desciende de la tierra. Vuelve a orar, el Jordán es dividido en dos. Vuelve a orar y cae fuego del cielo. Esa es la oración que tenemos que aprender a hacer. Oraciones que muevan el cielo, que muevan la tierra, que desaten lo sobrenatural. Eliseo ora y un niño es resucitado. Y la iglesia ora ardientemente y Pedro es liberado. Oración, diga otra vez, oración. Oración es la clave. ¿Qué logró todas esas cosas? ¿Qué hizo todo eso? La oración. Dile a tu hermano, necesitas orar más. Pero díselo en serio, necesitas orar más. Ay, si yo oro a las 7 de la mañana, yo oro a las 3 de la mañana, pero estás orando para ti, dando vueltas quizá en la misma. No has llegado a hacer esa oración ferviente en el Espíritu con poder que desata lo sobrenatural. ¿Qué me estoy explicando? Algunos no oran y otros oran, pero oran mal. Así dijo la palabra de Santiago, ¿no? Muchos no tenéis porque no pedís. Y cuando pedís mal. No sabéis pedir. Entonces tenemos que orar de una manera diferente o ferviente, con la palabra. Hay millares de ejemplos que manifiestan el éxito, la victoria por medio de la oración. De la oración. Entonces la oración es la clave para un mover sobrenatural. Sobrenatural. Tu vida va a cambiar. El cristiano empieza a cambiar cuando tiene una vida de oración, una comunión con Dios en oración. No cuando viene a la iglesia, cuando él ya empieza a acercarse a Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Una vida privada.
Ese es el secreto de David. ¿Por qué no tenía derrotas? ¿Por qué siempre en victoria? Porque él buscaba a Dios, porque él dependía de Dios, ¿o no? Amén. Dice que vino un ángel, iluminó la celda. Al orar, Dios ilumina, disipa tinieblas. Podemos ver claramente la situación, la salida. Más dice ahí, ¿qué pasó? Un ángel del Señor se puso frente a Pedro, y el ángel, si estamos ahí en el versículo 7, y un ángel, ¿qué hizo? ¿Golpeó en dónde? Golpea a tu hermano ahí. No. Ahí va, pero rápido, ¿verdad? Y en la boca, no, es en el codo. Le hizo así. ¿En dónde le pegó? Pedro. Esos que tienen el sueño bien pesado. ¿Cuántos tienen el sueño así? ¿Oíste que estaban peleando en la noche los vecinos? No oí nada. ¿Oíste que tembló? ¿Sentiste que No, yo pensé que me estaban meciendo así. Pedro, bien, o sea, lo iban a matar, y Pedro dormía como piedra. Pedro, párate. Pedro. Que le dan. Dile a tu hermano, Dios tiene formas para despertarte. Pero díselo, Dios tiene formas para despertarte. ¿Te despiertas o te despiertas? Dile así, ¿te despiertas o te despiertas? Dios te va a despertar. Amén. Y te va a doler. Ay, ya despertaste. Ya despertaste, sí. El ángel le golpeó en el costado. Señor, pégales, dales unas. Despiértalos. Dios tiene maneras de despertarnos. Él despierta a sus ministros. Tiene formas. ¿Se acuerda de Jonás? Jonás también dormía plácidamente en el camarote mientras estaba la tormenta. Él huyó de la voluntad de Dios. Se vino la tormenta a causa de su desobediencia. Y cuando echan suertes y recaen las suertes sobre Jonás, le dicen: despiértate, dormilón, ¿qué haces dormido? Ora a tu Dios, quizás se nos libre. ¿Quién eres? Y empieza a decir todo. Y lo arrojan, ¿verdad? Lo arrojan del barco. Dijo: échenme a mí, échenme fuera y todo, van a ver que esto se va a calmar. Él estaba dormido, pero Dios envió una tormenta para despertarlo. Dios tiene maneras de despertarte. ¿A cuántos ya los despertó el Señor? Levanten su mano. ¿Cuántos ya han sido despertados? Señor, ya voy, ya entendí, ya estoy aquí. No me des otra cachetada, otro golpe ahí, porque a veces no entendemos que son medios que Dios usa para despertarnos. Amén. ¿Qué ángel sería ese? El ángel del despertar, el ángel, no sé cómo se llamará, no era Gabriel, no era Miguel, el ángel cacheteador o el ángel. Le pegó en las costillas. Despiértate. Dios va a usar maneras para despertarnos. Amén. No sé a cuántos niños se acostumbraron a que su mamá siempre los despertaba. Ni dígame, tiene cara de que sí. Ya párate, mira ya a la escuela, ya vístete, ya se te va a hacer tarde. Y pasaron los años y sigue ahí. Ahora es su esposa la que los despierta. Dale, mira, ya báñate, ya está ahí, párate a desayunar, ya está. Y sigue. Y queremos que Dios igual esté ahí. Ay, papacito, ya despiértate, mijito. Mira, mi amor. Ay, chulito, ya tienes 50 y tantos años, ya estás en los 60, ya trabajas, ya hiciste en lo secular, pero en mi obra no has hecho nada. Ya despiértate. No te has despertado, pero te va Dios a despertar. Abusado, porque está, dice, como sobre peligro, sobre aviso no hay engaño. Estás avisado. No es el diablo el que te va a golpear. No es el diablo el que te va a zarandear. Es Dios el que te va a despertar. Amén.
Es que el diablo ya me atacó, oren. Y luego lo hice. ¿Por qué toda la gente cuando le pasa algo quiere que alguien ore por él? Importancia de la oración, ¿verdad? Mándale, pónganle oración, pónganme en oración, le pido oración y ahí están los grupos. Pero no hay nadie que ore. Ore por mi abuelita, que ore por la prima de una amiga que la van a operar. Ya quiere que oren por todo el mundo, pero usted no ora. ¿Quién va a estar orando entonces por todas las necesidades de la iglesia? Por las necesidades que tú estás pasando. Tú tienes que orar. Amén, tú tienes que orar. Y si las cadenas, después de que le pegó, se despertó y las cadenas se cayeron. Cuando despierte, las cadenas se van a caer, se van a soltar solitas, ¿verdad? Pero te necesitas despertar. Contaba esta semana un pastor que él soñó que venía una parvada. Dios avisa que venía una parvada de guajolotes, él dijo. Una parvada de guajolotes sobre mí. Pero cuando llegaban, se le veían sus cabezas calvas, dijo, eran sopilotes, dijo él. Buitres, ¿no? Sopilotes. Y Dios me decía, no temas, no va a pasar nada. Y caían muertos. Pero también venían perros. Venían varios perros que lo rodeaban. Y yo le decía, no temas, no va a pasar nada. Y los guajolotes ahí caían varios muertos. Y después dijo que cuando empezó a construir su templo, llegaron muchos enemigos, como 300, dijo, y con policías. Dijo, los perros eran los policías. Bueno, es una ilustración, ¿verdad? Soñado, no sé cuántos han soñado con que perros lo atacan. Soñado que vienen Bull Terriers, siempre veo Bull Terriers o esos Rottweilers que me agarran las manos, pero no siento el colmillo, no solamente que me sujetan. Eso es cuando estás siendo ¿qué? Encadenado, cuando no te dejan trabajar, porque uno me agarra a un lado y otro me agarra a la otra mano y estás así. No me pueden dañar, pero sí me están deteniendo una mano cada uno. Soñado esos. Yo le dije, ¿eran de estos perros, de estas razas? Dijo, no, eran pastor alemán. Pues cuando me dijo, ¿y los perros eran los policías? Pues sí, perros policías, que más usan la policía. Y los guajolotes eran esos 300 que me venían. ¿Qué pasó? Trajeron a la policía, me subieron a la patrulla, me llevaron presentado, que por qué estaba yo construyendo. Pero cuando llegué yo ahí, el MP dijo, no, ya no vengan, quédense por allá. Dice, más tarde, como medio minuto en entrar que en salir. Y toda la gente se quedó, creo que ya lo dejaron salir. Pero y yo no me paré, que me sigo caminando y me fui. Pero eso cuando apenas estábamos construyendo en ese lugar. Y Dios me ha mostrado brujos, cómo han llegado brujas a echar maldiciones. Ahí yo las he visto hasta hacer el nombre. ¿Cómo lo sabes? ¿Tiene cámaras? No, Dios me ha mostrado. Y una se llamaba así, pero ya le paró porque ya Dios le puso, bueno, ya le paró porque ya le dio diabetes, dijo. Y si sigue, se va a morir. Hay ataduras, hay ataques, hay cadenas, hay persecución, hay muerte del enemigo. Pero la iglesia tiene que orar fervientemente. Con una oración que tú hagas, un día de ayuno, un día de oración, tiene más poder que todos los demonios, que todos los satanistas orando y ayunando. Lo han dicho. La gente que se ha convertido del satanismo, de la brujería, lo ha dicho. Nosotros tenemos que orar y ayunar más porque ustedes tienen más poder. Con que ustedes oren una hora, nosotros tenemos que orar varias horas más. Ustedes ayunan un día, nosotros tenemos que ayunar toda una semana, porque con ustedes está el Dios verdadero, porque con ustedes Dios está. Yo por eso oro 5 minutos, porque ore más. Las cadenas se rompieron, las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y le dice, levántate. ¿Dónde está? Ya me perdí el texto. Le pegó en el costado para despertarlo. Dijo, rápido, levántate. Y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo, vístete y ponte tus sandalias. Vístete y ponte tus sandalias. Entonces, ¿tenía puesto su manto? No. Sus
¿Sandalias? No. Ese Pedro agarró, se fue a dormir al lado de los dos soldados, se quitó sus zapatitos, se quitó su abrigo, su capa y se fue a acostar bien tranquilo. ¿Quién hace eso? Hasta sin zapatos, aquí, para dormir cómodo. Entonces el ángel dijo, párate. Y ya dice la escritura que Pedro no sabía si estaba dormido, era visión, era sueño. Pero el ángel le dice, despierta, ya te paras, pero ponte tu sandalia, ponte tu capa, abrígate, tápate, porque hace frío. Todo dormido. Pero el ángel hace lo que le toca a Dios. Y tú tienes que hacer lo que te toca a ti. ¿Y cómo se hubiera visto el ángel? Y el ángel le puso los zapatos y lo vistió. Y ya pues que es un niño. Amén. Dios hace lo que le toca a él, pero tú tienes que hacer ¿qué? Lo que te toca a ti. Tú vístete, párate, ponte, cíñete, ponte el abrigo y sígueme, le dijo. Entonces lo siguió y se abrió la puerta, versículo 12. Pasaron el primer puesto de guardia y luego el segundo y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad, y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle. Y de pronto el ángel lo dejó. Se abrió la puerta sola. Esa palabra griega es autómatos. ¿Qué significa? De ahí viene la palabra automático. Se abrió automáticamente, se abrió solita. El ángel ni siquiera la tuvo que tocar. Donde él pasaba la puerta se abría, aunque era una puerta de hierro, una puerta muy fuerte, una puerta cerrada, sellada, con candado. Se abrieron. Las prisiones que el diablo puede tener sobre tu vida, nada las va a detener. Satanás está vencido. Mayor es el poder de Dios. Amén. Me acuerdo un texto, se hizo un canto, uno de mis cantos favoritos. Salmo 3, no sé si lo oía. No se los di. Pero David decía: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Si pueden pasar. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. David varias veces estuvo siendo perseguido por Saúl, a veces hasta arrinconado, por Absalón. Y cuando parecía que no había escape, estaba rodeado, David se iba a dormir. Porque dice el versículo 5: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustenta. Él estaba rodeado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, porque tú estás conmigo. Esa es la confianza que tiene el que ha caminado en obediencia a Dios. Hay una palabra clave en todo esto, y 3 veces la menciona este salmo, y es una palabra que nosotros no usamos, que es Selah. Y Selah tiene varios significados. Número 1, pausa musical. Pausa. Diga pausa. Estamos afligidos, estamos angustiados, estamos encarrerados, estamos haciendo cosas, y Dios dice: pausa. Señor, mira, me rodean, me atacan, no sé qué hacer, por esto y por este lado. Selah. Pausa. Musicalmente estamos cantando silencio musical. Hay unos silencios que requiere la música. La música es sonido, pero también es silencio. La música, para poder paladear, disfrutar, también tenemos que aprender a hacer momentos de silencio. Qué bonito es cuando la batería toca y el momento cuando también se calla y deja que los demás suban. Un momento en que estamos acá con instrumentos, y del momento que la paramos y dejamos que la adoración fluya. Silencio, pausa. David está preocupado. Muchos son mis adversarios, muchos los que vienen contra mí, son muchos los que dicen: ya no hay para él salvación. Selah. Pausa.
en una oración, en un canto que dijera Selah, significa pausa, momento para la reflexión, para la meditación. ¿Haces esas pausas? No. Pero eso es figura ¿de qué? De la oración. Está tu vida así, va, y de repente dices, ponle en silencio, espera, métete a orar, reflexiona y medita. La oración es ese Selah. Después de esa oración había la preocupación, viene la oración y viene ahora la declaración de David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Después de orar, después de la tribulación, te metes a orar y tu situación ya la ves de otra perspectiva. Amén. Dios está conmigo. ¿Para qué me aflijo? Dios va a orar. Quien dijo: los ojos que han llorado en el Señor siempre ven mejor. Pausa musical, pausa en nuestra vida. Ora. ¿Estás afligido? Ora. Porque estuvo en la cárcel y no había quien orara, intercediera por él. Pablo y Silas. No dice que la iglesia estaba orando por ellos, pero ellos iban a la oración. No pudieron llegar, los azotaron, etcétera. ¿Sabe lo que le pasó en Hechos 16? Pero al final dice: a la medianoche, Pablo y Silas, hay algo que está sonando ahí. Pablo y Silas, dice, entonaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos comenzaron no a ver su situación, sino a comenzar a adorar a Dios. ¿Cuándo cambió su situación? No esperes que cambie tu situación para adorar a Dios. Empieza a adorar, empieza a buscar de Dios, empieza a orar y a caminar con Él, y tu situación va a cambiar. Y si no cambiara, Dios te cambió a ti y esa situación ya es diferente. La situación ya la vas a ver de otra manera, porque tú has sido cambiado. Finalmente Pedro volvió en sí, versículo 11. Póngase de pie. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. No eran 3 o 4, eran muchos. Estaban orando, intercediendo por el apóstol Pedro. Ellos decían: Señor, salva a Pedro, no permitas que muera el apóstol. Y estaban orando. No sé cuánto tiempo empezaron a orar. Todavía estaban orando, y todavía estaban pidiendo, y todavía estaban intercediendo, y Pedro ya estaba en la puerta tocando. No lo entendió. Ponte a orar, y antes de que termines a orar, ya Dios ya dio la respuesta. Antes de que te levantes de la rodilla, Dios ya dio la respuesta. Ya viene la salida, viene ahí la provisión, viene ahí el socorro, viene ahí la sanidad. Pero ponte a orar. Llegaron a ese lugar de reunión. La iglesia oraba fervientemente por él. Ningún hombre es más grande que su vida de oración. No vas a llegar a más si no aprendes a orar. La oración va a ser la clave y la diferencia, ya te lo dije. Y va a ser lo que te haga levantarte, o hasta ahí llegaste.